Bueno, buenas tardes. Bueno, vamos a proseguir con las actividades de la tercera reunión científica del Grupo CAT. Primero, agradecer al Grupo CAT y a Roberto y a la doctora Nacimiento por habernos invitado a coordinar esta reunión. Yo soy Pablo Raña, hematólogo de Neuquén y actualmente presidente del Grupo Hematológico del Sur. Y me acompaña en la coordinación Roxana Ramírez, que es hematóloga también de allá de Neuquén y miembro de la Comisión de Sangrados del Grupo CAT. Bueno, en la primera parte de esta reunión tengo el honor de presentar a dos amigos, el doctor José Cerosito, que es médico hematólogo del Hospital Británico de Buenos Aires y director médico de la revista Hematología, de la Sociedad Argentina de Hematología. El doctor Cereceto dejó grabada la primera parte de la charla, que es de trombocitopenia inmune en la infección por COVID. A continuación, el doctor Carlos Fondevila, médico hematólogo de la Clínica Basterrica, profesor de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador. Nos va a hablar de complicaciones asociadas a la vacunación contra el COVID. A continuación de estas dos charlas vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas y después un break para la segunda parte de la reunión. Mientras vamos avanzando con las charlas, pueden ir mandando preguntas al chat del YouTube del Grupo CAT. Bueno, avanzamos entonces con la charla del doctor Cereceto. Bueno, muchas gracias al Grupo CAT por esta invitación para poder hablar con ustedes de el tema de SARS-CoV-2 y la presencia de PTI o trombocitopenia inmune. Disculpen que no estoy presencialmente, pero tenía un compromiso previo y no estoy en el país, así que la grabé la clase y voy a tratar de estar presente para las preguntas. El tema fundamental ¿es verdad que el coronavirus, que el COVID-19 genera, además de todo lo que genera, una PTI, una trombocitopenia inducida por heparina? Esto, la realidad es que el SARS-CoV-2 se ha relacionado con un montón de patologías. Se ha relacionado con CID, con síndrome antifosfolipídico, incluso en algún momento se consideró que podía dar un montón de enfermedades autoinmunes, y sin embargo, cuando hilamos más fino, la CID no es tal en el COVID, terminó siendo una coagulopatía específica, la coagulopatía con microtrombosis por el COVID. El síndrome antifosfolipídico está muy discutido en el contexto de COVID, y el tema de la PTI también es un tema que genera cierta controversia en el mundo del coronavirus. Esta es mi diapositiva de conflictos de intereses, que con el tema de COVID no hay ninguno. Y lo primero que podemos decir es el SARS-CoV-2 ha cambiado la historia de la humanidad y la forma de relacionarnos entre nosotros. Un pequeño porcentaje de pacientes al final del día va a terminar generando una neumonía grave, pero si eso consideramos que hay más de 350 millones de infectados de COVID en el mundo y más de 60 millones de muertes, podríamos decir que la pandemia por COVID es un hito en la historia de la humanidad. Y como dijo Sir William Osler en su momento, en realidad, excepto en pocas ocasiones, el paciente aparente morir de
aparenta morir de la respuesta del cuerpo a la infección más que de la infección en sí mismo, y esta respuesta del cuerpo al coronavirus es lo que provoca la tormenta de citoquinas y muchas de las consecuencias que provoca el COVID, y por eso una de ellas podría llegar a ser la plaquetopenia y la PTI. La realidad es que el virus ingresa al organismo a través del tracto respiratorio, que ya sabemos bien que provoca una respuesta inflamatoria y una neumonía intersticial bilateral. El virus afecta al neumocito tipo 2 y por eso es el daño respiratorio, pero también afecta al endotelio y puede infectar a las plaquetas, y todo esto involucra una enorme respuesta trombofílica en el organismo, lo que se ha denominado tromboinflamación, y una tormenta de citoquinas que activa un montón de mecanismos inmunológicos. De hecho, existen innumerables reportes de patología autoinmune relacionada con el SARS-CoV-2, y la pregunta es, ¿la PTI es una de ellas? El gran problema que tenemos es que la PTI es un diagnóstico de descarte o un diagnóstico por exclusión de otras patologías. La definición es menos de 100.000 plaquetas de origen autoinmune sin otra patología que la explique, y como decíamos, históricamente se ha relacionado con enfermedades autoinmunes como el lupus, como el síndrome antifosfolipídico, pero también con virus como el HIV, como hepatitis C, como ciertas drogas, y ahora el coronavirus podría estar como responsable de gatillar un evento de PTI. Ya saben bien, se clasifica en primaria o secundaria, en aguda, persistente o crónica, pero el gran problema que tenemos es que el diagnóstico es justamente por descarte de otras patologías, y el COVID es una de las enfermedades que provoca una plaquetopenia por múltiples patologías. Entonces, la conferencia la vamos a dividir en tres partes. Las causas de plaquetopenia por COVID, entender si esto es frecuente o no, si hay diagnósticos diferenciales que considerar especiales en el paciente con COVID, cuántas diferentes patologías pueden dar trombocitopenia en el contexto de un paciente infectado por COVID, y qué impacto tiene esa plaquetopenia en el pronóstico del coronavirus. Ese sería la primera parte. La segunda parte es si realmente hay PTI relacionada al SARS-CoV-2 y si es diferente a la PTI clásica. Y el tercer grupo de diapositivas va a ser el manejo del paciente con PTI que tenía previamente PTI y en esta pandemia si debemos seguir las guías internacionales y nacionales relacionadas con el manejo de la PTI, o tenemos que hacer algo diferente en este contexto de la enfermedad por coronavirus. ¿Qué tan frecuente es la plaquetopenia? Bueno, es muy frecuente. Concretamente, en el primer reporte, con más de 1.000 pacientes de Schwann, de 550 hospitales, 36% de los pacientes tenían plaquetopenia menos de 150.000 plaquetas. Y la mayoría de los pacientes que tenían plaquetopenia eran pacientes con un COVID severo que estaban en terapia intensiva. Después, en otras revisiones y metaanálisis, encontramos que menos de 100.000 plaquetas presenten hasta el 5% de los pacientes con COVID internados en sala, con una neumonía o con síntomas de COVID, y hasta el 8% de los pacientes en terapia intensiva con COVID pueden tener menos de 100.000 plaquetas, rara vez tienen menos de 20.000 plaquetas. Entonces, obviamente, incluso este metaanálisis de Violi
también habla de estos números. El COVID severo tiene más plaquetopenia que el COVID no severo, donde el promedio de plaquetas es incluso un poco mayor. Así que es frecuente de encontrar la plaquetopenia en los pacientes con COVID. La segunda pregunta es, ¿le cambia en algo el pronóstico al COVID el hecho de tener la plaquetopenia? Y sí, claramente sí. Si ustedes ven en la imagen esta, los pacientes con COVID más severo son los que menos plaquetas tienen. De hecho, un COVID de terapia intensiva tiene 30.000 plaquetas menos que un paciente que está en sala, y un COVID mortal tiene 50.000 plaquetas menos que un paciente que está en sala. Entonces, esto parece relacionarse. De hecho, todos los scores clínicos en la terapia marcan a la plaquetopenia como un señalador de mal pronóstico en los pacientes. Los pacientes con sepsis por virus o bacterias pueden llegar a tener hasta el 28% de ellos plaquetopenia, y en general esta plaquetopenia ocurre en una etapa tardía de la enfermedad, en pacientes que tienen más hipoxemia, más score de mal pronóstico, más creatinina alta, más aumento de bilirrubina, y son pacientes que por supuesto tienen más sepsis, más respirador y más mortalidad. De hecho, el 20% de los pacientes que murieron por COVID tenían menos de 100.000 plaquetas, contra apenas el 1% de los pacientes que estaban vivos, con lo cual parece bastante evidente que tener plaquetopenia en el contexto de COVID es un marcador de mal pronóstico. ¿Cuáles son las causas posibles? ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales para una PTI en un paciente con COVID que tiene plaquetopenia? Bueno, fíjense, hay como 10 alternativas. La CID y la sepsis con consumo de plaquetas es una de las más frecuentes, pero después síndrome hemofagocítico, PTT, trombocitopenia por heparina, síndrome de Evans, toxicidad directa del SARS-CoV-2 en los megacariocitos y en las plaquetas, toxicidad por drogas, síndrome antifosfolipídico, el uso de ECMO en algunos pacientes y por supuesto la propia PTI. Son todos diagnósticos que hay que descartar cuando uno tiene un paciente con plaquetopenia en COVID. Lo que primero surgió en la historia de esta enfermedad es que muchos pacientes, cuando empezaron a ver las series de Yuan, de China, tenían plaquetopenia junto con un dímero D muy aumentado y algunos de ellos un tiempo de protrombina prolongado, y cuando les hicieron un score de CID, el score del ISTH, 71% de estos pacientes severos que estaban en la terapia terminaron teniendo un score positivo con más de 5 puntos para CID. Entonces, el primer concepto que surgió inicialmente es el COVID, el SARS-CoV-2 da una CID, y esa CID o coagulopatía por consumo es lo que provoca la plaquetopenia y la severidad del cuadro. Pero la realidad es que cuando se revisó esto, no terminó estando tan en claro que los pacientes tenían una CID. De hecho, tenían otra patología, tenían esto que se llama coagulopatía por COVID, que es la microtrombosis. Eso explicaba el dímero D tan alto, pero estos pacientes no sangraban y no tenían consumo de factores, no tenían caída del fibrinógeno, no tenían caída del factor 8. De hecho, el tiempo de protrombina no era frecuente que estuviera prolongado, solo en una etapa muy avanzada. Entonces, no parecía ser un paciente clásico de CID que tenía una falla multiorgánica por COVID. Los otros diagnósticos diferenciales que hay que tener en cuenta es la posibilidad de un síndrome hemofagocítico por la linfohistiocytosis y el estado hiperinflamatorio,
con la tormenta de citoquinas que surge en estos casos, la posibilidad de PTT, que no es frecuente, pero hay anticuerpos en la tormenta esta de citoquinas contra ADAM13. De hecho, es frecuente encontrar en pacientes con COVID entre un 20 y 40% de concentración de ADAM13 cuando lo medimos, y el concepto hoy es que debe tener menos de 10% de ADAM13 para hacer una PTT. Por supuesto, tiene que ser una anemia microangiopática con hemólisis, aumento del LDH, baja aptoglobina, y esto tiene una explicación porque pareciera ser que se activa el complemento. Les recomiendo leer esta revisión, el Thrombosis Research, sobre PTT asociada a COVID. Otra patología que hay que descartar es la presencia de trombocitopenia inducida por heparina o HIT. Esto ocurre frecuentemente en el paciente con COVID porque son pacientes que tienen mucho riesgo de trombosis, y la profilaxis con heparina es una norma en estos pacientes, y hubo una época en la que no había heparina de bajo peso y había que usar heparina sódica, que se sabe que da más incidencia de trombocitopenia por heparina. De hecho, la dosis de profilaxis tenía 0.1% de HIT, pero la dosis de tratamiento 1.2%, el paciente en terapia 2.2 contra 0.1 de los internados en sala, y en general estos pacientes, como siempre en el HIT, cumplen con los criterios, reciben heparina 5 a 10 días antes. La mayoría de ellos tienen entre 50 y 70.000 plaquetas, y muchos hacen 2/3, hacen tromboembolismo de pulmón con un score, el famoso score de las 4T, bastante característicos. De hecho, si tiene menos de 3 puntos en el score de las 4T, prácticamente queda excluido el diagnóstico de HIT, y la forma de diagnosticarlo son sobre todo pruebas funcionales, porque como hay mucho autoanticuerpo y mucho anticuerpo por la tormenta de citoquinas, el ELISA suele dar falsos positivos, y lo mejor es hacer test funcionales para HIT. Otro de los diagnósticos que debemos considerar es si no tiene un SAF catastrófico, y en esto el paciente, muchas veces el cuadro clínico es muy confuso, tiene microtrombosis, y el 50-70% de los pacientes con COVID, sobre todo los COVID internados, tienen anticoagulante lúpico positivo en las pruebas de laboratorio según los criterios de la ICSTH. Sin embargo, se sabe que estos anticuerpos son transitorios, que no son patológicos, no son trombogénicos, de hecho no se relacionan con eventos trombóticos. Es un síndrome antifosfolipídico con anticoagulante lúpico positivo, pero que no tiene clínica de trombosis, y se sabe hoy que son anticuerpos contra diferentes epítopes que rara vez dan plaquetopenia y tienen anticardio y antibeta 2 negativos. La toxicidad por drogas, que puede dar plaquetopenia de menos de 20.000, sobre todo por hidroxicloroquina, que es uno de los medicamentos que se ha usado para el tratamiento de COVID, también con otras drogas, y puede dar sangrados, o un síndrome de Evans con FAM positivo y ANCA positivo, muy pocos casos descritos, pero hay anemia hemolítica autoinmune, CUMS positivo. Lo que pasa es que de nuevo hay falsos positivos por la tormenta de citoquinas. Otra causa de plaquetopenia en el paciente con COVID es la toxicidad directa del virus. Y acá hay descritos cambios en la diferenciación y maduración de la trombopoiesis. ¿Sí? En la médula ósea suele haber daño directo en el megacariocito por el SARS-CoV-2. También puede haber daño en el microambiente medular. También se ha descrito que se disminuye la producción endógena de trombopoyetina por el hígado, por daño del virus nuevamente, y también hay una remodelación en el endotelio pulmonar que es sede de los megacariocitos. Hoy en día se sabe que hay megacariocitos en el pulmón,
y esto puede estar afectado también por el SARS-CoV-2. Hay otro montón de virus que provocan PTI secundaria, como hepatitis B, C, HIV, Epstein-Barr, hasta el 30 o 40%, varicela zoster, citomégalo, el MERS y el virus Zika también puede dar PTI secundaria, y entonces, bueno, pareciera lógico que podría haber una PTI secundaria a la presencia del SARS-CoV-2. Lo que recién decíamos de la remodelación pulmonar es muy interesante. Les recomiendo leer este artículo de Ackerman de New England del 2020, en donde él se refiere a un patrón atípico en la neoangiogénesis y pérdida de la jerarquía vascular generado por el daño directo del SARS-CoV-2 en el endotelio pulmonar. Esta microtrombosis que ocurre termina dando una secuela en el endotelio. Y esto se ha postulado que afecta la defragmentación de las plaquetas por los megacariocitos localizados en el endotelio del pulmón. Entonces, el daño en el pulmón también podría ser causa de afectar la liberación de plaquetas y trombocitopenia. Así que en cuanto a fisiopatología de la plaquetopenia en el SARS-CoV-2, se han descrito distintos mecanismos. Como dijimos recién, hay veces que hay autoanticuerpos por mimetismo del virus SARS-CoV-2 con proteínas o glicoproteínas de las plaquetas. Como dijimos recién, el daño directo en megacariocitos y la apoptosis que producen estos, y la respuesta inflamatoria descontrolada con aumento de células T citotóxicas, interleuquinas y piroptosis, y todo esto como mecanismos generadores de la plaquetopenia y de la respuesta inmunológica. El segundo punto es si realmente existe la PTI asociada al SARS-CoV-2. En los casos descritos sería absolutamente infrecuente. Fíjense que hay nada más que 42 casos descritos en la bibliografía hasta febrero de este año, y esto da una incidencia de un caso por millón de infectados. Entonces, wow, no hay que pensar en PTI primero en un paciente que tiene SARS-CoV-2 y plaquetopenia. A favor de que puede haber una asociación entre PTI y el virus de coronavirus está el hecho de que muchas veces está asociado a otras patologías autoinmunes, el coronavirus. Hay muchos virus que provocan PTI, más o menos el 20% de las PTI están asociadas o gatilladas por un virus, y que existe una desregulación inmune evidente con la tormenta de citoquinas, y por supuesto que hay casos descritos de PTI secundaria a el COVID. En contra de la definición de PTI está que es muy difícil el diagnóstico en la patología, en una patología donde la plaquetopenia es muy frecuente de ver. Hay apenas 50 casos descritos en 500 millones de infectados. Los reportes son retrospectivos y no descartan todas las posibles causas de plaquetopenia, y de todas maneras a los pacientes los tratamos con corticoides. El primer reporte es este que está acá, de Surficar, que es del grupo francés, en abril del 2020, la trombocitopenia inducida por COVID, una PTI, trombocitopenia inmune asociada con un paciente que tenía confirmado el COVID. Las series que más han investigado esto es la Cleveland Clinic, que le dio a ellos una incidencia de 0,34% en 3.255 pacientes evaluados prospectivamente. 11 tuvieron, pero muchos tenían sangrado.
y en un metaanálisis con todos los casos, de vuelta 42 casos publicados hasta febrero del 2022. ¿Cómo descartar el diagnóstico de PTI? Bueno, para poder descartarlo tengo que hacer una serie de pruebas de laboratorio que justamente permitan decir no es ninguna de todas las otras patologías que dan trombocitopenia en el COVID, como mencionamos antes. Y la verdad que hay como 25 estudios sugeridos para descartar otras patologías, entre ellos, por supuesto, hacer una biopsia de médula, todo el panel de colagenopatías, de virus, de descartar trombocitopenia por heparina, de descartar una CID, de descartar una PTT. La verdad que es complejo descartar una PTI en estos pacientes. Fisiopatológicamente, como dijimos antes, hay una explicación para que ocurra la PTI, porque hay antígenos del virus que comparten la estructura de glicoproteínas de membrana de la plaqueta. Además hay expresión de antígenos encriptados y también hay esto que se llama diversificación de epítopes, que es justamente la hiperestimulación inmune por el SARS-CoV-2 con la desregulación de linfocitos. El tratamiento más frecuentemente es usar inmunoglobulina y esto por la necesidad de recuperar rápido las plaquetas, porque son pacientes muy críticos los que están con COVID y tienen PTI. En general, la inmunoglobulina suele tener una respuesta más rápida, pero también hay descritos uso de, por supuesto, corticoides y trombopoyetinomiméticos, aunque vamos a ver el rol de cada uno de ellos. En principio, cuando uno compara el cuadro clínico de la PTI primaria clásica de la secundaria al SARS-CoV-2, son pacientes mucho más añosos. Fíjense, el 71% son mayores de 50 años, el promedio de edad de este grupo era 62 años y apenas el 7% de los pacientes eran pediátricos contra 60% de PTI pediátrica en la PTI clásica. También el hecho del sangrado severo es muy importante, casi 24%, y que los pacientes tenían un COVID severo o moderado en el 75% de los casos, muchos de ellos en la terapia intensiva. También está más relacionado a muerte y a hemorragia cerebral. De hecho, el 10% de los pacientes con PTI asociado a COVID tenían una hemorragia cerebral, pero hay factores agregados a este mayor riesgo de sangrado. Por ejemplo, muchos pacientes estaban anticoagulados o estaban en terapia o estaban con un fallo multiorgánico y todo eso son factores de más riesgo de sangrado, aunque el 85% de los casos tenían una plaquetopenia severa de menos de 20.000 por milímetro cúbico. Entonces, obviamente, esos pacientes tienen más riesgo de sangrado. Aún con 30.000 plaquetas, hay que tratar a los pacientes con PTI por COVID, porque a diferencia de lo que se recomienda para la PTI clásica, porque justamente son pacientes con muchas comorbilidades, que están anticoagulados, que tienen una PTI con un COVID severo, que están en terapia y esto es lo que genera tanto problema. Y como suele pasar en todo lo que pasa con el COVID, suele ser rara la recaída. Fíjense que 2/3 de los adultos recae la PTI cuando es una PTI primaria, pero en la que tiene el paciente con COVID apenas el 9% están descritos la recaída. Desde el punto de vista práctico, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Descartar una coagulopatía por consumo. Esto es importante porque suele ser lo primero que uno piensa, sobre todo en un paciente con COVID severo, sepsis, sobreinfección. Entonces hay que chequear si hay caída del fibrinógeno
del factor 8. En general el dímero D en estos pacientes suele estar muy alto y no me sirve para el diagnóstico de SID, pero sí el KPTT y el tiempo de protrombina están prolongados, y si puedo hacer un tromboelastograma, voy a ver que hay o no fibrinolisis si tiene una SID. En el HIT, obviamente el antecedente de la heparina, que suele estar presente en la mayoría de los pacientes, la plaquetopenia no es tan severa, hay que hacer el score de las 4T. Y ante la duda, test funcionales. El SAF catastrófico suelen tener anticoagulante lúpico positivo, pero anticardio y antibeta 2 negativos estos pacientes, y no suelen tener trombosis. Entonces, la verdad que no pensar, y tampoco suelen tener plaquetopenia. La PTT es una anemia hemolítica microangiopática que tiene que tener un Adams 13 menor al 10%. La toxicidad por drogas, esto en general ocurre 2 semanas después del contacto con las drogas, y el tratamiento es justamente suspender a las drogas. En el síndrome de Evans, las otras serologías virales que hay que descartar asociadas a PTI, y en el síndrome hemofagocítico la única forma de saber si lo tiene es hacer una biopsia de médula. En cuanto a sugerencias de guías en pacientes que ya tienen PTI de antes y en el contexto de la pandemia, la mayoría de las guías, por ejemplo las de LASH del 2019, recomienda solo tratarlo cuando tienen menos de 30.000 plaquetas, y en el contexto del COVID o de la pandemia conviene tratarlo antes. Y el rituximab suelen no recomendarlo en primera línea, pero en Argentina el rituxi solía ser la segunda línea de tratamiento, y acá es algo diferente. Esto es un ejemplo de una de las guías que han aparecido, son las del Reino Unido, Practical Guidance for the Management of Adult con PTI, y en la época de la pandemia por COVID. Son todas recomendaciones de expertos, con lo cual no hay una base demasiado científica para estas recomendaciones, pero todo el mundo recomienda. El primer concepto que ellos ponen es el de el paciente que tiene COVID y tiene una PTI, es un paciente de alto riesgo. Entonces, tratar de aislar a estos pacientes, lo que ellos llaman shielding patients, que es como protegerlos en forma especial. Así que deben estar aislados en el domicilio, sobre todo los pacientes que están con más de 20 miligramos de deltisona, o que han recibido rituximab en los 12 meses previos, o que están esplenectomizados y están con terapia inmunosupresora. Esos pacientes son los de máximo riesgo de que se pesquen un COVID, y deben, como decíamos, estar aislados. Las consultas deben ser remotas, y hay que registrarlos a estos pacientes como vulnerables para poder ofrecerles a todos ellos las vacunas tempranamente, para que estén mejor desde el punto de vista del manejo. Como dijimos recién, las guías clásicas que tienen de diferente, bueno, si el paciente no tiene COVID en el momento que se interna y que tiene una PTI clásica y tiene una recaída de la PTI, hay que tratar de evitar los corticoides, y si tenemos la posibilidad de algún tratamiento alternativo, si no es una urgencia la recuperación, porque el paciente no está tan grave, no está en la terapia y tiene 30.000 plaquetas, por ahí la primera sugerencia es usar trombopoyetinos miméticos y inmunoglobulina endovenosa a dosis de 400 miligramos kilo por 5 días o 1 gramo kilo por 2 días, como es lo clásico, para normalizar las plaquetas rápido si se necesita en estos pacientes. En cambio, en el paciente que tiene COVID agudo y que además tiene una PTI, no recomiendan el uso de los trombopoyetinos miméticos por el alto riesgo de trombosis.
hay que preferir corticoides, pero iniciando con dosis baja de 20 miligramos por día de prednisona, recién aumentarlo a los 3 o 4 días. Inmunoglobulina, por supuesto, si necesita un efecto inmediato, evitar el ácido tranexámico por el riesgo de trombosis, evitar el rituximab, evitar la transfusión de plaquetas, y si tiene más de 30.000 plaquetas y el paciente está internado por COVID, buscar la manera de una tromboprofilaxis porque tienen riesgo de trombosis, darles heparina de bajo peso. La Sociedad Argentina de Hematología y concretamente la Subcomisión de Hemostasia y Trombosis también participó activamente. En abril del 2020 se publicó en la revista de Hematología un suplemento especial de manejo de PTI del paciente en la pandemia por coronavirus. Distintas áreas de la Sociedad de Hematología dieron sus recomendaciones, y en cuanto a PTI, la recomendación de la Subcomisión de Hemostasia fue disminuir la exposición a corticoides. En caso de falla de corticoterapia, utilizar alternativas como el romiplastin, evitar el rituximab u otros inmunosupresores, y el paciente que está esplenectomizado no está más predispuesto a infectarse por COVID, pero podría tener dificultad en el manejo de ciertas infecciones bacterianas. Si la esplenectomía es el tratamiento indicado, posponerla, pero fundamentalmente cualquier cambio en la medicación de la PTI debe ser discutido con el hematólogo y no suspender la medicación a menos que éste lo indique. Las recomendaciones de la Subcomisión de Hemostasia nuevamente parecieran muy acertadas, ya en una etapa temprana de la enfermedad, de la pandemia, cuando todavía no teníamos las vacunas. Así que si un paciente con PTI en la pandemia tiene una recaída, la recomendación es no inmunosupresores, no esplenectomía o posponerla, y usar los trombopoyetinopiméticos en una etapa más temprana si el paciente no tiene en el momento que se interna un COVID agudo, porque los trombopoyetinomiméticos se han asociado con trombosis. En definitiva, el manejo del paciente con PTI en la pandemia no está definido el mejor tratamiento, pero estos pacientes tienen mala tolerancia a la plaquetopenia, sobre todo porque suelen tener menos de 20.000 plaquetas y son pacientes con COVID severos que están en terapia, suelen tener muchas comorbilidades, suelen tener mucho riesgo de sangrado porque están anticoagulados, suelen tener complicaciones del tratamiento con inmunosupresores y la cirugía, con lo cual tratar de desestimar ese tratamiento, y como dijimos, el nivel de sangrado suele ser mayor, sobre todo porque son pacientes más frágiles y esto es peligroso. Entonces, las recomendaciones hoy en día es tratar de usar inmunoglobulina inicial, corticoides y COVID, iniciar con bajas dosis, permanecer aislado, trombopoyetinomiméticos y rituximab no como terapia inicial en el paciente que está infectado con COVID activamente, evitar la esplenectomía, y es raro la PTI en pediatría, pero sí considerar la profilaxis en estos pacientes. Finalmente, las conclusiones es que la plaquetopenia es frecuente en pacientes con COVID, hasta 36% de los pacientes. Sin embargo, menos del 5% tendrá una plaquetopenia severa de menos de 50.000. Es un marcador de mal pronóstico la plaquetopenia, sobre todo porque los pacientes suelen tener COVID severo, están en terapia y con falla multiorgánica. Existen múltiples causas para esta plaquetopenia en el paciente con COVID. Primero, pensar en consumo por coagulopatía o microtrombosis o toxicidad directa del SARS-CoV-2 antes que pensar en una PTI. El diagnóstico de PTI por SARS-CoV-2 no es frecuente y debe ser sospechado luego de descartar otras patologías, y los pacientes con PTI y COVID deben ser tratados con medidas diferentes a la conducta habitual en las guías del manejo de la PTI. Bueno, eso ha sido todo. Les agradezco mucho
la invitación nuevamente y espero que haya sido claro. Creo que voy a poder estar conectado para las preguntas. Muchas gracias.